Sean todos bienvenidos a una nueva clase del curso denominado Aprende R desde cero. En esta ocasión vamos a tocar todos aquellos aspectos teóricos fundamentales que cualquier persona necesita conocer de manera previa antes de iniciar con su trabajo dentro del lenguaje R a través del entorno de desarrollo integrado RStudio. Es decir, vamos a tocar aquellos aspectos y conceptos que son de suma importancia para comprender cómo funciona el lenguaje R de una mejor manera y por lo tanto para que el trabajo con este lenguaje dentro de RStudio sea de una manera mucho más amena. Dicho lo anterior, vamos a citar una frase bastante conocida de Leonardo da Vinci y era lo que le indicábamos en la clase anterior donde vimos todos aquellos las partes del entorno de desarrollo integrado de RStudio, cuáles son los paneles que los componen y demás. Dicha frase indica: los que se enamoran de la práctica sin la teoría son como los pilotos sin timón ni brújula que nunca podrán saber a dónde van. Es decir, como ya habíamos indicado que es una constante dentro de los cursos que nosotros damos, antes de nosotros poder realizar cualquier análisis, o en este caso cualquier manejo dentro del lenguaje R, tenemos que comprender muy bien los aspectos teóricos detrás de él. Ustedes nos darán la razón. A medida de que vayan aumentando sus conocimientos teóricos, la aplicación práctica de los mismos van a ser mucho más sencillos. Dicho lo anterior, entonces empezamos desde ya con el curso y con la clase de ahora, que hemos denominado como Introducción al lenguaje R. Un aspecto sumamente importante que nosotros tenemos que conocer y dominar son los diferentes tipos de datos que existen dentro de R. Básicamente, R tiene 5 clases de datos: el dato de tipo carácter o character, de tipo numeric, de tipo integer, de tipo logical y de tipo NA. El primero, el de tipo character o carácter, simplemente son datos que son de tipo letras. Son palabras o son oraciones con los cuales uno puede realizar distintas cosas dentro del lenguaje R. El segundo tipo de dato, o dato numeric, vamos a decir que son datos numéricos, obviamente, sin embargo están compuestos por todos los números reales, es decir, pueden llegar hasta decimales. El otro tipo de dato denominado integer son datos numéricos también, sin embargo tienen las características de ser números enteros, es decir, no llegan hasta decimales y obviamente con los cuales se pueden realizar operaciones matemáticas. El tipo de dato logical simplemente es un dato binario que devuelve verdadero o falso. Y el NA es como no disponible, por sus siglas en inglés, y simplemente son datos faltantes o inexistentes dentro de una base de datos en particular. A continuación vamos a detallar de manera más precisa cada uno de los 5 tipos de datos que nosotros debemos aprender dentro del lenguaje R. El primero habíamos indicado que es el dato de tipo carácter o de tipo character. Y la principal característica de este tipo de dato, habíamos dicho, que se compone principalmente por texto. Puede ser una palabra o puede ser un conjunto de palabras, es decir, una oración. ¿Cómo nosotros, ya lo vamos a ver esto en la parte práctica, cómo nosotros le podemos indicar a R de que el dato con el cual nosotros estamos trabajando es de tipo carácter? Simplemente para denotar este tipo de datos dentro de un análisis en particular, vamos a usar las comillas dobles o las comillas simples, es indiferente. Por ejemplo, si ustedes pueden ver en pantalla, tenemos un objeto, dentro de poco vamos a saber que es un objeto, que va a contener un dato de tipo carácter, en este caso cualquier conjunto de palabras o cualquier juego de palabras, que es AZERTI. Al momento de que nosotros este conjunto de palabras, o este conjunto de letras, mejor dicho, lo colocamos dentro de las comillas, sean dobles comillas o sea simplemente una comilla simple, ya le estamos indicando al lenguaje de que se trata de un dato de tipo carácter. Así también, como habíamos dicho, puede ser que sea simplemente una palabra, como en este caso, los dos primeros casos que estamos viendo, o puede ser un conjunto de palabras que pueden tener o no algún significado, que de igual manera se deben colocar dentro de comillas. Al momento de nosotros preguntarle a R, como ya lo vamos a ver esto dentro de la parte práctica también, de qué tipo de dato estamos hablando, en este caso del último, que es mi text 3, nos va a devolver el resultado, que ya ustedes saben dónde aparece este código de acá, se lo correría dentro del panel del script, y el resultado es devuelto dentro del panel de la consola.
Y miren, si nosotros le preguntamos entonces a R qué tipo de dato es mi text3, nos va a decir que es de tipo carácter. Entonces estamos conociendo el primer tipo de dato que es fundamental poder dominarlo dentro del lenguaje R, que es carácter. Carácter en resumen entonces simplemente es un tipo de dato que contiene letras, es decir, es de tipo texto. ¿Cómo lo va a reconocer R o cómo nosotros vamos a saber que estamos hablando de un tipo de dato carácter? Cuando aquellas palabras, bueno, cuando se contienen letras inicialmente y cuando estas letras están colocadas dentro de comillas. Dicho lo anterior, entonces pasamos al segundo tipo de datos, que es numeric. Numeric es un tipo de dato numérico, obviamente, pero son todos los números reales, como habíamos dicho, es decir, incluyen hasta decimales. Este tipo de dato llamado numeric también se los conocen como doble o float o flotantes. Doble, ¿por qué? Porque son datos numéricos de doble precisión, es decir, tienen una parte entera y una parte decimal, son mucho más precisos. Y flotante o float simplemente se los conoce porque para separar la parte entera de la parte decimal se utiliza un punto flotante. Supongamos que nosotros corremos este código que aparece en pantalla dentro del panel del script de R y le preguntamos qué tipo de dato es 5.32. El resultado en este caso nos dice que es doble, pero recuerden, este tipo de dato numérico también se lo conoce como doble o flotante. Entonces, si nosotros tenemos un resultado que nos indique que es un tipo de dato doble, ya entendemos que es un dato de doble precisión, es decir, contiene decimales, que es lo equivalente a decir que es un dato de tipo numérico. Continuamos con el tercer tipo de dato que ya hemos visto y es integer. Integer es un dato numérico también, al igual que el anterior, sin embargo tiene la característica de que solo soporta números enteros, es decir, números sin una parte decimal o fraccionaria. Y obviamente con estos números se pueden realizar operaciones matemáticas. Por ejemplo, si nosotros creamos un objeto cualquiera y le agregamos que este objeto contenga el número 5 entero, como ustedes pueden ver, y le preguntamos qué tipo de dato es ese objeto, nos va a devolver que es de tipo integer. Es decir, al momento de que nosotros un dato es identificado por el lenguaje como integer, estamos sabiendo de que se trata de un dato numérico, obviamente, pero que no tiene decimales. El otro tipo de dato que debemos conocer y que es muy utilizado en la realización de gráficos dentro de lo que es R es el tipo de dato logical o lógico. Simplemente corresponde a datos binarios, como ya le habíamos indicado, que son falso o verdadero, o true o false por sus palabras en inglés. Miren este ejemplo, si nosotros creamos un objeto que se llama allogic y que contiene el dato true, al momento de nosotros poder imprimir el resultado de este objeto, nos va a decir que lo que contiene es la palabra true. Cada vez que nosotros encontremos dentro del lenguaje R las palabras true o false o simplemente una abreviación T, que generalmente en el código está pintado de otro color, o una abreviación F, significa que eso es un dato lógico, que puede ser verdadero o falso. El último tipo de dato que vamos a ver ahora es NA, que por sus siglas en inglés significa no disponible. El valor NA se puede utilizar dentro de alguna base de datos para especificar que no hay datos o que se tienen datos faltantes. Hay veces en que en una base de datos nosotros no contamos con ninguna información o con ningún dato para poder colocar en una casilla, entonces lo ideal es dejarlo en blanco, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros cargamos esa base de datos dentro de lo que es R, ya también vamos a ver cómo se realiza eso dentro de poco, automáticamente el programa o el lenguaje, estas casillas vacías dentro de nuestra base de datos las identifica como NA, es decir, datos faltantes o datos no disponibles. Bien, aquí hay un pequeño ejemplo de una tabla que imagínense es una base de datos cualquiera, a donde tenemos diferentes datos de tipo numérico, y en este caso de tipo integer, porque no llegan hasta decimales, correcto, y también tenemos datos de tipo carácter, porque son letras. Todos estos lugares donde aparece NA significa que no había nada, que no había ninguna información, por lo tanto, automáticamente el lenguaje, como ya también lo vamos a ver en la parte práctica, todos estos valores faltantes los identifica como NA. En resumen, lo que hemos aprendido hasta ahora. Ya sabemos que dentro del lenguaje R existen principalmente 5 tipos de datos.
Y esto es muy importante que nosotros podamos conocer porque como ya vamos a ver dentro de poco, cuando ustedes quieran realizar el manejo de la base de datos o quieran realizar la realización de algún gráfico en particular, estos tienen requerimientos, ¿no? Entonces necesitan datos cuantitativos o necesitan datos continuos, en este caso hasta decimales, para poder realizar algunas funciones. Es por ello que, como ya también lo vamos a ver dentro de poco, es muy importante que al momento de cargar una base de datos dentro del lenguaje R, nosotros exploremos qué tipos de datos están dentro de esta base de datos. Habíamos visto entonces el tipo de dato integer, por su nombre en inglés, que es lo equivalente al tipo de dato entero, que se caracteriza por no tener decimales. El otro tipo de dato que habíamos aprendido es el de tipo numeric, que también es obviamente un dato numérico al igual que el anterior. Sin embargo, el tipo de dato numérico, que también es conocido como doble o flotante, ya habíamos visto, tiene la particularidad de que sí llega hasta decimales. Es un dato mucho más preciso. También tenemos el tipo de dato carácter o carácter, que simplemente es una cadena de texto que puede estar formada por una letra, por una palabra o por un conjunto de palabras. La característica principal de este tipo de datos es que siempre va entre comillas. De esta manera el lenguaje ya sabe que estamos hablando de tipo de dato carácter. Otro tipo de dato es el logical o lógico en castellano y simplemente es un dato binario de falso o verdadero. El último tipo de dato que habíamos aprendido es el NA, que en castellano también se lo conoce como perdido. NA simplemente es por las siglas en inglés de no disponible. Y siempre y cuando este se va a colocar en nuestra base de datos siempre y cuando no exista información dentro de alguna casilla u observación en particular. Por favor, es muy importante que ustedes conozcan bien cuáles son los diferentes tipos de datos. Hay más, hay unos cuantos más dentro del lenguaje, sin embargo, estos son los principales que nosotros vamos a encontrar de manera más común dentro del trabajo que nosotros realizamos en cualquier análisis estadístico y demás. Y tenemos que entender, aparte de cuáles son los tipos de datos, cuál es la característica de ellos, ¿no? Ya lo hemos explicado una por una y es bastante sencillo de entender. Una vez ya sabemos qué son y cuáles son los diferentes tipos de datos dentro del lenguaje R, tenemos que conocer otra definición muy importante, que son las diferentes estructuras de datos dentro de R. ¿Qué son las estructuras de datos? Simplemente son formas o maneras de organizar la información que nosotros tenemos producto de una investigación para poder manipularla, buscar e insertar datos de una manera eficiente. Es decir, las estructuras de datos son simplemente, vamos a decir, bases de datos que contienen datos de diferentes tipos. Ya nosotros sabemos cuáles son los diferentes tipos de datos dentro del lenguaje R. Ahora, cuando nosotros tenemos varios datos, sean del mismo tipo o de diferentes tipos, y lo colocamos juntos, vamos a armar una estructura de datos dentro de R. Bien, ¿cuáles son las principales estructuras de datos que existen dentro de R? Vector, matriz, data frame y lista. Vamos a desglosar una por una y vamos a explicar en qué consiste cada estructura de datos que está totalmente relacionada con los diferentes tipos de datos que hemos aprendido hace rato. Empecemos por la primera, la estructura de datos vector o vectores. Los vectores son la estructura de datos más básica dentro de R. ¿Por qué se caracterizan? Se caracterizan por ser simplemente de una dimensión, es decir, imagínense un vector simplemente como una línea con información o como una columna con información, no ambas al mismo tiempo, es decir, son unidimensionales, correcto, simplemente una línea recta, imagínense así, pero que contienen datos siempre del mismo tipo. ¿Cuáles son los tipos de datos? Sabemos que hay 5, correcto, entonces ya no tenemos por qué volverlo a repetir. Ahora, cuando existe un dato de una sola dimensión que tiene sí o sí el mismo tipo de datos, entonces estamos hablando de un vector. Un vector se crea dentro del lenguaje R de manera muy sencilla con la función C, que significa concatenar o significa combinar. Veamos algunos ejemplos para que esto quede de una manera mucho más clara. Supongamos que estamos dentro del panel del script, dentro de R, dentro del lenguaje R, y vamos a crear un vector. En este caso, le decimos que este se llame mi vec01 o mi vector 01, y que va a contener
Como habíamos dicho que se crean los vectores, que es la estructura de datos más básica dentro de R con la función C, ¿correcto? Esta función la vamos a utilizar mucho también en la parte práctica. Miren, estoy creando un vector que va a tener los datos 1, 2, 3 y 4, pero observen las características de dicho vector. Habíamos dicho que solamente es unidimensional, es decir, es simplemente una fila de información, pero que contiene, ¿cuál es la característica principal del vector? Que contiene datos siempre del mismo tipo, ¿correcto? En este caso, estos son datos numéricos de tipo integer, ¿correcto? ¿Por qué? Porque no tienen decimales. Entonces, no podríamos crear un vector que contenga datos acá que lleguen hasta decimales. Es decir, si este es entero, todos los demás tienen que ser enteros. Si este llega hasta decimales, todos los demás tienen que ser decimales. Si este es de tipo carácter, todos los demás tienen que ser de tipo carácter. Por eso se caracteriza un vector. Otro ejemplo acá, no con datos numéricos, sino con datos de tipo carácter, justamente hablando, vamos a crear otro vector que se va a llamar mi_vec02 o mi vector 2. Este vector, miren, creado con la función C también, a diferencia del anterior, ya no tiene datos numéricos, sino tiene datos de tipo carácter. ¿Cómo sabemos eso? Porque son letras lo que están acá y además están colocados dentro de comillas. Esa es una indicación de que ese tipo de datos, ya habíamos dicho, es de tipo carácter. Entonces, recapitulando, el vector es la estructura básica dentro de R, la estructura de datos básica dentro del lenguaje R, y se caracteriza porque es de una sola dimensión, como ustedes pueden ver acá, es solo una fila de información, no está organizado en filas y columnas, o esto en realidad debería ser como una sola columna, pero además siempre contiene datos del mismo tipo. No pueden crear un vector con datos de diferentes tipos. Bien, sencillo, y se crea con la función C. La siguiente estructura de datos que vamos a aprender son las denominadas matrices. Las matrices, a diferencia del vector, ya es una estructura de datos de dos dimensiones, es decir, están organizadas en filas y columnas, tal cual como una base de datos que nosotros conocemos dentro de Excel. Pero, al igual que el vector, puede contener solamente un tipo de datos al mismo tiempo. Es decir, si la información dentro de alguna casilla en particular dentro de una matriz es de tipo logical, todos los demás datos deben ser del mismo tipo. Si es de tipo carácter, todos los demás datos deben ser del mismo tipo. Entonces, recapitulando, ¿qué es lo que nosotros tenemos que conocer de una matriz? Que es una estructura de datos de dos dimensiones y al igual que el vector, solamente puede soportar información que pertenece a un solo tipo de dato, sea numérico, sea integer, sea de carácter, sea de tipo logical o sea NA en este caso. Bien, es muy importante tener esto en cuenta. ¿Por qué? Porque a medida de que ustedes ya se hagan más expertos dentro del trabajo dentro de R y ustedes quieren utilizar cualquier herramienta, vamos a decirlo así por ahora, para realizar cualquier análisis o cualquier gestión de base de datos o cualquier gráfico, hay instrucciones dentro de esa herramienta que dice que para poder realizar este análisis necesitas tener una base de datos de tipo matriz, que la estructura de esa base de datos es matriz. Al momento de ustedes leer esa instrucción en cualquier parte de las reglas para trabajar con esa herramienta, ya ustedes saben, si se trata de una matriz, ya sé que es una estructura de datos de dos dimensiones, es decir, de filas y columnas, que tiene la característica de soportar datos del mismo tipo, sí o sí. Bien, continuamos. Luego se nos presenta la estructura de datos conocida como data frame. La estructura o el data frame es la estructura de datos más importante y más utilizada dentro de lo que es el lenguaje R. ¿Por qué? Porque al igual que una matriz, es una estructura de datos bidimensional. ¿Esto qué significa? Está organizada en filas y columnas. Pero a diferencia de la matriz, un data frame permite almacenar diferentes tipos de datos al mismo tiempo. Es decir, podemos tener los 5 diferentes tipos de datos que hemos aprendido dentro de un mismo data frame, numérico, lógico, de carácter y demás, lo cual es muy útil al momento de realizar análisis estadístico. Aquí hay un pequeño ejemplo, una imagen de lo que viene a ser
una estructura de datos de tipo data frame. Y como ustedes verán, es tal cual una estructura de datos o una base de datos que ustedes conocen dentro de Excel, donde tenemos datos de tipo carácter, en este caso, tenemos datos de tipo numeric o que llegan hasta decimales, son datos numeric de tipo numeric que llegan hasta decimales. De igual manera, tenemos más datos de tipo carácter y también un NA. En este caso, NaN significa que no es un número, pero de igual manera es un dato faltante. Entonces, la gran mayoría de las herramientas, luego vamos a ver cuál es la forma correcta de llamar a estas herramientas, que trabajan dentro del lenguaje R, trabajan con data frame. ¿Por qué? Ya habíamos dicho, porque tienen la gran ventaja de esta estructura de datos en que nosotros podemos colocar diferentes tipos de datos dentro de la misma. A manera de adelanto, vamos a decir que todo el curso va a ser ejecutado siempre dentro de la estructura de datos data frame. Así, al igual que todos los cursos que nosotros damos y la gran mayoría de la literatura disponible, se van a dar cuenta que siempre le va a solicitar trabajar con un data frame. ¿Por qué? Debido a su característica que puede soportar diferentes tipos de datos. Es muy bueno el data frame como estructura de datos dentro del lenguaje R. La última estructura de datos que vamos a aprender, hay algunas más, sin embargo estas son las más importantes y que siempre ustedes se van a encontrar en cualquier parte de la literatura y en cualquier parte de su trabajo, son la estructura de datos de tipo listas. ¿Qué es una estructura de datos de tipo listas? Simplemente es una colección de estructuras de datos que pueden ser de diferentes tipos. Hago yo siempre esta analogía, imagínense a una lista como una carpeta, vamos a decir, donde dentro de esa carpeta puede haber una estructura de datos de tipo vector, puede haber una estructura de datos de tipo matriz o una estructura de datos de tipo data frame. Entonces, una lista simplemente es como un contenedor que va a coleccionar diferentes estructuras de datos que pueden ser todas del mismo tipo o pueden ser de diferentes tipos. Son muy buenas las listas al momento de querer comprimir o de querer guardar en un solo lugar diferentes estructuras de datos para poder manipularlas. En resumen, entonces, hemos aprendido los tipos de datos, las estructuras de datos de tipo vector, de tipo matriz, de tipo data frame y de tipo lista. Vector habíamos dicho que simplemente es una estructura de datos que es de una dimensión, es decir, no está organizado en filas y columnas, solamente tiene una dimensión y que puede, y es la estructura básica dentro del lenguaje R y que solamente soporta un tipo de dato a la vez, sea cual sea. Las matrices, a diferencia de los vectores, habíamos dicho que es una estructura de datos bidimensional, es decir, está formada por filas y columnas, como bases de datos dentro de Excel que nosotros conocemos, pero al igual que un vector, solamente puede contener datos de un solo tipo. Y por lo general son datos de tipo numérico, sean numeric, es decir, que llegan hasta decimales, o doble o flotante, como también se los conocen, o sean de tipo integer, es decir, datos enteros que no llegan hasta decimales. Bien, luego la estructura de datos por excelencia, vamos a decir dentro del lenguaje R, es un data frame. Un data frame habíamos dicho que al igual que una matriz, es una estructura de datos de dos dimensiones, es decir, está organizada en filas y columnas, pero a diferencia de las matrices, aquí sí puede contener datos de diferentes tipos. Entonces es una herramienta muy potente para cualquier análisis y gestión de base de datos dentro del lenguaje. Una característica súper importante dentro del data frame, de la estructura de data frame, es que cada fila corresponde a una observación y cada columna corresponde a una variable. Eso ya lo vamos a ver también en la parte práctica, sin embargo ahora es muy importante que ustedes conozcan dicho dato. Bien, la última estructura de datos que hemos aprendido es el de tipo lista. Las listas, como ustedes pueden ver acá un pequeño ejemplo, es como un contenedor o una carpeta que puede contener, valga la redundancia, diferentes estructuras de datos, sean del mismo tipo o no. En este caso puede contener al mismo tiempo un vector, una matriz, un data frame y un arreglo. Esto de arreglos no lo vamos a tocar por ahora ya que no es muy común que le aparezca dentro del trabajo de manera inicial en R. Sin embargo, ya queda por su curiosidad que ustedes puedan leer un poquito acerca de qué quiere decir un array o un arreglo,
pero se relaciona de lleno con las matrices. Ya es muy fácil de entender también, pero por ahora no la vamos a mencionar. Y bueno, eso ha sido la primera clase teórica dentro del curso denominado Aprende R desde cero. ¿Qué hemos aprendido? Es muy importante tener en cuenta esto. Hemos aprendido sobre la existencia de los diferentes tipos de datos dentro del lenguaje R, como también de las diferentes estructuras de datos dentro del lenguaje. Dentro de los tipos de datos hemos visto sus principales, entre ellos vamos a decir que los más importantes son el de tipo carácter, que son simplemente letras o conjunto de letras o palabras que se colocan siempre dentro de comillas, o el lenguaje al momento de interpretarlo lo va a colocar siempre dentro de comillas para que indicar que son de tipo carácter. Están los tipos de datos numéricos, que pueden ser numeric, es decir, números que llegan hasta decimales, o números de doble precisión, como también se los conocen, e integer, estos números que solamente son números enteros. Cuando yo junto varios tipos, varios datos dentro de un mismo conjunto, llego a formar, habíamos dicho, lo que se conoce como estructuras de datos, que en otras palabras son bases de datos. Cuando habíamos aprendido diferentes tipos, entre ellas el vector, que es la estructura de datos principal dentro del lenguaje R, la matriz y el data frame, que son los principales dentro de lo que hemos visto. Un vector, recordando, habíamos dicho que es una estructura de datos unidimensional que tiene la característica de que solo contiene datos del mismo tipo, sea cual sea. Una matriz es una estructura de datos de dos dimensiones, es decir, está organizado en filas y columnas, pero que tiene la característica, al igual que el vector, de solo poder contener un solo tipo de dato a la vez, y generalmente datos de tipo numérico, sean integer o sean numeric. Y luego el data frame, que es la estructura de datos más utilizada dentro del lenguaje que nosotros vamos a explotar de sobremanera dentro de este curso, es una estructura de datos que puede contener distintos tipos de datos al mismo tiempo, tanto logical como NAs, o puede contener numéricos, o puede contener de tipo carácter y demás. Entonces, es muy importante que ustedes puedan conocer todo esto y puedan también dominarlo. Ya en la parte práctica después, todavía nos falta ver un poco más de teoría, pero cuando ya ingresemos en la parte práctica de todo lo que estamos viendo, ¿por qué? Todo lo que estamos viendo en la teoría va a ser aplicado en la práctica, pero ustedes van a poder comprender de una mejor manera de qué se trata trabajar con el lenguaje R. Bueno, para mí ha sido un gusto y nos vemos pronto dentro de un nuevo video dentro de este curso denominado Aprende R desde cero. Hasta luego.